San Vicente Fundación, Hospital Universitario. Muy buenas tardes, bienvenidos a estas jornadas de A Nuestra Salud, un compromiso que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación asumió por su liderazgo social con toda la comunidad, tanto quienes nos ven por Televido, por los canales de YouTube, o también para las personas que nos acompañan aquí mes a mes, de febrero a noviembre, que son entre 400 personas más o menos, hasta 600 personas nos han acompañado aquí cada mes. Les damos en esta oportunidad vamos a ver el tema de adicciones, cómo enfrentar las adicciones en el hogar. Este es un tema que lamentablemente, al menos en Colombia, se ve cada vez más en nuestros jóvenes. Es algo que tenemos que enfrentar en nuestras casas y vienen dos especialistas que nos van a dar sus diferentes perspectivas sobre este tema. Antes de iniciar, yo quiero comentarles que el Hospital Universitario de San Vicente Fundación arrojó unas cifras el año pasado que son muy gratas para todos nosotros. Quiero compartirles algunas de ellas. Una es que, por ejemplo, tenemos un programa que se llama Por los Niños del Hospital. Este es un programa en el que muchos benefactores, empresas y personas nos han apoyado con la misión de atender niños, y ahora podemos hablar de que podemos atender 34.000 niños con enfermedades crónicas anualmente en el hospital infantil, que queda ahí mismo en el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, y eso en gran medida también es a los benefactores y gracias también a las EPS y las personas que trabajan en nuestro hospital día a día arduamente. En el 2013 el hospital dio subsidios por 5.149 millones de pesos a pacientes que no tenían cómo pagar por su atención en la salud. Es también una inversión grandísima que hacen, yo no sé esa cifra, a muchos de nosotros no nos cabe ni en la cabeza tenerla. Espero que haya gente en casa que sí diga, en mi cuenta tengo ese dinero, y pueda también ser uno de los benefactores que aporte al hospital, pero es un esfuerzo grandísimo y una muy buena administración la que permite este tipo de cosas. De los niños sí, es con el apoyo de la Fundación Dulce Hogar, en el que se benefician 796 padres de familia de pacientes del hospital que contaron con la asesoría para su autogestión en el tratamiento de los niños, logrando la aprobación de autorizaciones, citas, medicamentos, tratamientos, ayudas diagnósticas y cirugías. También tenemos que desde hace 14 años el hospital cuenta con la primera aula hospitalaria del país. Este es un espacio muy lindo porque los niños que están hospitalizados en el hospital, valga la redundancia, ellos allí están en sus camitas recibiendo tratamiento, pero aparte de eso también tienen un lugar donde tienen una profesora que les va a ayudar a continuar su proceso educativo, entonces no frenan eso que es tan importante de estar todo el tiempo con el tema del aprendizaje, trabajan con sus familias, entonces les da al menos una alegría o una motivación adicional para salir más rápido de su enfermedad. Manteniendo nuestra misión de atender a quienes más lo necesitan a través de nuestra política de puertas abiertas, registramos la atención de 24.382 personas, de adultos estamos hablando del año 2013. Seguimos siendo líderes en trasplantes a nivel latinoamericano, ya llevamos 40 años siendo líderes, haciendo también por primera vez trasplantes en el país, o incluso en algún momento también hemos hecho a nivel mundial innovaciones en este tema de trasplantes, al que los invitamos. Aprovecho esta oportunidad para que ustedes se informen. Hay una asociación colombiana de trasplantes y ustedes pueden buscar en internet. La idea es que ustedes le pierdan el miedo a ser donantes de órganos, porque por el contrario es algo sumamente lindo si nosotros podemos regalarle al final de nuestra vida un órgano a una persona que tiene todavía mucho por delante y familiares por acompañar. Entonces los invitamos a que ustedes se enteren por internet, y si desean ser donantes de órganos o de sangre, por ejemplo, en este caso, ya de sangre ustedes vivitos lo pueden decir. En caso tal de que sea un trasplante y por algún accidente o algo, ustedes no son los que pueden decidir yo quiero ser donante, que sus familiares lo sepan. Aquí yo lo dejo registrado en televisión, mi familia lo sabe, yo soy donante de órganos y ojalá ustedes también puedan serlo. Tenemos un hospital infantil que nació hace 53 años, que como les decía atiende en promedio 34.000 niños cada año. Fuimos los primeros en el país para hacer quimioterapia intraarterial, eso es a los niños que les da retinoblastoma, que es un tipo de cáncer ocular que le hace perder
incluso extraer los ojitos a los niños, pierden la visión, es algo bastante traumático, y en el hospital ya empezamos a hacer un procedimiento que es con una sonda minúscula que entra por las arterias hasta el ojo y permite que los niños no tengan que perder sus ojitos y puedan continuar viendo. El hospital ha adelantado durante el 2013 23 publicaciones, hay varios libros también que han sacado nuestros especialistas, muchos temas son para la comunidad científica, pero también hay muchos temas que son para ustedes, quienes nos acompañan acá, nuestros pacientes, la persona del cotidiano que quiere saber qué le pasa, por ejemplo, con la tiroides, lupus y demás temas. Y esto es gracias también a todos ustedes. En el 2013 asistió un promedio de 6.500 personas a las jornadas de prevención y promoción en salud a nuestra salud y 1.543 personas participaron de los talleres de cocina saludable que son con un chef y nuestra jefe del departamento de nutrición, al cual también ustedes están invitados. Tenemos también otras jornadas de prevención como No Más Ciegos por Diabetes. Las personas que son diabéticas cada año se reúnen un día en el hospital en noviembre para que les hagan un tamizaje de ojos y puedan detectar a tiempo la retinopatía diabética, que también es una enfermedad que atañe a estas personas. Vamos a empezar entonces ya con la temática que nos reúne el día de hoy, adicciones, cómo identificarlas y tratarlas en el hogar. Para eso nos va a acompañar en primera instancia el doctor José Mario Gómez Lizarazo, él es médico psiquiatra de la Universidad de Antioquia, coordinador del grupo de adicciones del hospital, y después de él vendrá la doctora Elizabeth Gómez, que es médica terapeuta en familia, también hace parte del programa de adicciones del Hospital Universitario de San Vicente Fundación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero para decirles es que las adicciones en medicina es una cosa que se llama una pandemia, o sea, una epidemia de características mundiales. No hay sociedad en el mundo del día de hoy, ni cultura, ni religión, ni digamos ninguna edad, ningún tipo sexual, ninguna condición del ser humano que se escape de la posibilidad de caer en las adicciones, porque las adicciones cada vez desafortunadamente son un tema más amplio y más difundido, entonces es muy importante que el mundo se vaya preparando cada vez mejor para enfrentar todos los retos que implica una adicción. Esto es una reflexión de un sabio de la India antigua: toda la dicha que hay en este mundo, toda, proviene de desear que los demás sean felices, y todo el sufrimiento que hay en este mundo, todo, proviene de desear ser feliz yo. Es muy importante siempre pensar en el sufrimiento del otro y ponerse en el papel del otro. En este caso, en las adicciones es muy importante hacerlo, porque muchas veces nosotros nos ponemos simplemente en un papel como de jueces, o le hacemos un juicio a la persona sin escucharlo, sin saber por qué, digamos, llegó a alguna adicción, qué le pasó. No le buscamos, digamos, a veces no queremos darle ayuda, sino simplemente, digamos, le damos un castigo o le damos un regaño y creemos que con eso le podemos ayudar, y realmente es todo lo contrario, ¿cierto? Entonces es muy importante, digamos, siempre escucharlos y ponerse en el papel de ellos. Esto es, disculpen el anglicismo, no soy muy amigo de poner frases en otros idiomas, sino que sí soy amigo como de tratar de poner el conocimiento lo más exacto posible. Entonces por eso puso con el anglicismo, porque en esta frasecita, que aparentemente digamos es muy simple, ya se las voy a traducir correctamente y completamente, se están rompiendo tres paradigmas. Un paradigma en medicina y en la ciencia en general es como una forma de responder una pregunta o una forma de ver, digamos, un fenómeno, en este caso la adicción. El paradigma tradicional, como lo hemos visto, es que la adicción es igual a un vicio. Por lo tanto, el que consume o el que cae en una adicción es un vicioso, y eso ya es un juicio de valor, una palabra, digamos, negativa, peyorativa, estigmatizante. O sea, ya lo estamos señalando, ¿sí? Y entonces, si la adicción es un vicio, el que consume un vicioso, un vicioso es sinónimo de vago, degenerado, inmoral, sinvergüenza, ¿sí? ¿Qué necesita esa persona? Necesita castigo, regaño, no necesita ayuda, no necesita escucha, no necesita comprensión, ¿cierto? Y ese ha sido el paradigma
que ha dominado las adicciones en los últimos 300 o 400 años y todavía desafortunadamente lo sigue liderando. Pero desde hace más o menos 1 o 2 décadas estamos asistiendo a un cambio de paradigma, o sea, estamos ya cambiando o tratando por lo menos de cambiar ese paradigma, ese pensamiento, esa forma de ver las adicciones y aprender a verlas como una enfermedad. Entonces, esta frasecita rompe 3 paradigmas, dice, drug addiction is a brain disease, aquí está rompiendo 2 paradigmas. Primero, está diciendo que es una enfermedad, o sea, no un vicio, sino una enfermedad, por tanto, la persona adicta entonces sería un enfermo, y un enfermo es alguien que necesita ayuda, comprensión, acompañamiento, escucha, ¿cierto? No necesita castigo, regaño, ¿sí? Y primero está diciendo que es una enfermedad y en segundo está diciendo que es una enfermedad del sistema nervioso central. La más correcta traducción de la palabra brain sería encéfalo o sistema nervioso central, ¿sí? No tanto cerebro, ¿sí? Entonces es una enfermedad del sistema nervioso central o si se quiere, digamos una traducción como más exacta a la luz del conocimiento en adicciones de hoy en día, es una enfermedad neuropsiquiátrica, o sea, eso quiere decir que afecta partes del cerebro y afecta la mente humana, ¿sí? Y la última frase dice, that can be treated, o sea, que puede ser tratada, eso es otro paradigma que también tenemos en la cabeza, el que cayó en una adicción, ya no hay nada que hacer por él, ¿cierto? Ya digamos, o sea, digamos, hablando en país, y perdone la expresión, se jodió, ya no podemos hacer nada, ya digamos, está en las últimas, ni para qué le hablamos de eso, ni para qué le preguntamos, y igual de una adicción nadie sale, y eso no es cierto tampoco, ¿cierto? La ciencia y la investigación ha demostrado que sí se puede tratar y sí se puede salir. Entonces, 3 paradigmas, primero que es una enfermedad, segundo que es una enfermedad del sistema nervioso central, y tercero que puede ser tratada o tiene tratamiento y el tratamiento es efectivo. Esto que ven acá digamos, son pruebas de unas demostraciones de cómo las adicciones realmente afectan el cerebro y el sistema nervioso central. En la imagen de acá, donde vemos los colores rojos y como brillantes, entre más, estos son imágenes de, digamos, se llaman neuroimágenes o estudios de investigaciones del cerebro y del sistema nervioso central, que muestran cómo entre más brillantes sean los colores, hay mayor flujo sanguíneo, hay mayor oxigenación y por lo tanto, digamos, mayor utilización de esas áreas del cerebro. Un cerebro normal generalmente privilegia el flujo sanguíneo a la corteza, digamos a la parte externa del cerebro, ¿sí? Como estamos viendo donde hay colores rojos, ¿sí? Y un cerebro que se ha expuesto, digamos, a las drogas, apaga la corteza, o sea, como que la corteza cerebral, que es la parte, digamos, más elevada del funcionamiento del cerebro, la parte más elevada de los seres humanos, en donde están las funciones mentales superiores, llega realmente a apagarse. Entonces, digamos que si se apaga la corteza, entonces predomina todo lo que en neurociencia llamamos el sistema límbico, y que es lo que tiene que ver con los instintos, las cosas primarias. Entonces ahí es donde está la agresión, el impulso sexual, el impulso de la alimentación, etcétera, ¿sí? Y la persona bajo el efecto de una droga realmente apaga su corteza y predomina, digamos, toda su parte, digamos, primaria, y eso es lo que vemos en una persona, digamos, borracha o trabada, hablando, digamos, en términos como coloquiales. Una persona borracha o trabada sería una persona con una intoxicación severa del sistema nervioso central. El sistema nervioso central entra en falla, o sea, literalmente todas las funciones mentales superiores se afectan en una borrachera o en una traba. O a una persona embriagada borracha, hágale usted pruebas de neurociencia o pruebas de funciones mentales superiores, o sea, hágale a una persona embriagada, borracha o trabada, hágale pruebas de memoria, hágale pruebas de lenguaje, hágale pruebas de inteligencia, hágale pruebas de cálculo, ¿cierto? Miren cómo está la regulación de sus emociones y está todo completamente afectado, porque eso es lo que pasa con el consumo. Y lo que va pasando más grave en una adicción es que la persona no se intoxica una sola vez, sino sucesivas veces. Cuando el cerebro se somete a intoxicaciones sucesivas, entonces empieza a generar cambios, primero funcionales, la manera como funciona, y después estructurales, o sea, después cambia incluso la misma estructura del sistema nervioso central. Estos son, digamos, más pruebas de todo lo que va produciendo una adicción en el encéfalo. Estamos hablando aquí del alcohol. Desafortunadamente, por ejemplo, ya tenemos una conciencia más o menos buena sobre lo nocivo que es el cigarrillo, pero sobre el alcohol estamos en pañales. Antes casi que promovemos cada vez más el consumo de licor, ¿sí? Y resulta que el licor claramente es una droga, o sea, tiene todas las características de droga, intoxica el cerebro,
cambia las funciones mentales superiores, cambia incluso la estructura del cerebro. Eso es lo que les traigo acá en estas imágenes, ¿sí? Cuando dice control man, hablando como una persona control o una persona normal, y persona alcoholic man está hablando de una persona alcohólica o una persona bajo el efecto del alcohol, y miren que incluso el tamaño del cerebro y el área, digamos, de funcionamiento cerebral está completamente atrófico, ampliado. Las partes negras es partes donde no hay materia gris, en donde no hay neuronas, se van perdiendo con el consumo crónico de licor. Y consumo crónico de licor no solamente es consumir, digamos, emborracharse todos los días, que es lo que la mayoría de la gente piensa. Usted con que se emborrache una vez a la semana ya se considera un consumidor pesado de licor y se considera un consumidor crónico de licor. Si usted se emborracha una vez a la semana, no alcanza su organismo ni su cerebro a recuperarse y empieza a generar daños principalmente en el cerebro, pero también en el hígado, en el corazón, sistema digestivo, la piel, la sangre, etcétera, afectando, digamos, produciendo, sin exagerarles, más de 300 tipos distintos de enfermedades en casi todos los sistemas del cuerpo, ¿cierto? Entonces, es también ser conscientes de que las adicciones tienen muchas caras. A veces juzgamos muy mal, digamos, hoy me decía un paciente que en la familia de él lo juzgan y le dicen, hombre, usted es el único drogadicto en la familia como somos de sanos. Resulta que el abuelo y el papá, el abuelo murió de cirrosis, y al papá le acaban de diagnosticar cirrosis hepática por el consumo de licor. Y toda la familia lo señala a él porque él es el único que nos salió degenerado, que nos salió vicioso. Pues, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo, digamos, qué tipo de conciencia tenemos de las cosas? Esto es, digamos, como les digo, nuevamente, discúlpenme las diapositivas en inglés, sino que es que las pongo como de las fuentes primarias, como para que haya como una aproximación más directa al conocimiento. Todas las drogas, lo que dice ahí en el título grande, apuntan o se dirigen hacia los centros de placer del sistema nervioso central, ¿cierto? Que son los que están, digamos, con las esferitas rojas y las rayitas azules, lo que se llama el sistema de recompensa, que es el encargado como de generarnos bienestar después, por ejemplo, de que tenemos mucha hambre y comemos la comida que más nos gusta, tenemos mucha sed y saciamos la sed, o tenemos, digamos, saciedad en el aspecto sexual, etcétera. Es lo que se va encargando también cuando nos graduamos de una carrera, logramos un logro personal, el sistema de recompensa está actuando y nos genera bienestar, alegría, emoción, ¿sí? Miren, ahí están, digamos, en esas pequeñas bolitas amarillitas, donde dice food es alimentación, y donde dice cocaína es cocaína, o sea, en el lado de donde dice food, o sea, con la alimentación, después de que uno tiene mucha hambre y por fin logra comer, logra saciar el hambre, mire la liberación que hay de una sustancia que es la que se encarga del placer o del bienestar en el cerebro, que se llama dopamina. Miren la cantidad, digamos, de sustancia que libera, o sea, la cantidad es proporcional al número de bolitas que hay ahí dibujadas. Si en toda la historia de la humanidad hemos ido a la guerra, nos hemos matado por hambre, ¿cierto? Miren lo que pasa con cocaína, o sea, libera de 5 a 10 veces más esa sensación de placer o de bienestar o de saciedad que por el hambre. Si por hambre somos capaces de ir a la guerra, ¿qué no podremos hacer por las drogas o por cocaína? ¿Cierto? Por sentir ese bienestar, por sentir ese placer, por volver a sentir esa sensación. Con heroína es incluso ligeramente superior a esto. Esto es nuevas imágenes de investigación, estos son neuroimágenes también, o sea, imágenes del sistema nervioso central, en donde muestran cómo se da el desarrollo del sistema nervioso central o del cerebro. El cerebro del sistema nervioso central o el encéfalo se desarrolla más o menos, miren un momentico, de atrás y de abajo hacia arriba y hacia adelante, algo como esto. La última parte que madura es la parte de aquí donde tengo mi dedo, detrás de la frente, lo que se llama el lóbulo frontal o el lóbulo prefrontal, que es lo último que madura en el ser humano y es el que se ha llamado en neurociencia o en los estudios científicos del encéfalo, del sistema nervioso central, el lóbulo de la conciencia, ¿cierto? Que es como el encargado precisamente de la definición de esa palabra conciencia, en el más amplio de los sentidos de esa palabra, esa capacidad que tiene el ser humano de darse cuenta de quién es, en dónde está, con quién se relaciona, hacia dónde va, ¿cierto? Organizar su vida, planear su vida, darse cuenta de las cosas, digamos, de la responsabilidad, es lo último que madura. De hecho, esa sería una de las explicaciones desde la neurociencia de por qué la adolescencia hoy en día se habla que va incluso más o menos hacia los 25 años,
porque hacia los 25 años, en condiciones normales, es donde se madura esa última parte del encéfalo o del sistema nervioso central o del cerebro, ¿sí? Y eso, si no ha habido, como les digo, en condiciones normales, si no ha habido alguna alteración en ese desarrollo. Cuando uno nace con el cerebro o el encéfalo completamente inmaduro, por eso un niño no habla, no camina, casi que pues, ni puede coger una cosa, solamente tiene reflejos, y con el tiempo va madurando el encéfalo hasta que cada vez uno va cogiendo como más funciones mentales superiores hasta que se desarrolla completamente como ser humano, incluso con la madurez de la conciencia, que es de las últimas cosas, que es dado por el lóbulo prefrontal hacia los 25 años. Desafortunadamente, si antes de ese proceso, antes de los 25 años, uno empieza a atacar el encéfalo o el sistema nervioso central, lo empieza a intoxicar, ejemplo, le empieza a dar drogas o a emborracharse, pues entonces ese desarrollo se retrasa, incluso puede detenerse. Y es así como uno a veces ve personas de 50 años y se comportan como si tuvieran 15 años. Personas adictas de 50 años y se comportan como adolescentes, o sea, a los 50 años y todavía son irresponsables, todavía son hipersexuales, todavía son agresivos, todavía son inquietos, todavía no quieren hacer nada con sus vidas, todavía digamos, no organizan bien su vida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Desafortunadamente, lo que se ha visto en las adicciones y es una de las preocupaciones actuales del mundo es que estamos empezando a consumir sustancias y drogas cada vez a edades más tempranas, o sea, cada vez mucho más rápido. Ahí nosotros hemos tenido, por ejemplo, inicios ahí en el Hospital San Vicente, pacientes que nos han contado inicios de consumo de marihuana a los 6 años. Somos el país del mundo que empieza a consumir heroína a más temprana edad. El promedio de inicio de consumo de heroína en Colombia es de entre 12 y 14 años. El promedio en Europa es entre 28 y 30 años, ¿cierto? Eso genera un montón de dificultades, obviamente, incluso en el desarrollo cerebral y en la madurez mental de las personas. Es así como aquí en Antioquia, desafortunadamente, una de las malas miradas de la cultura paisa es que el papá al niño de 6 o 8 años le da un aguardiente, a ver si el niño no hace mala cara, no vomita y no lo bota, entonces si no hace mala cara es un berraco, resulta que es que le estamos dando antes el mensaje, o sea, estamos desfavoreciendo y estimulando ese cerebro para que desarrolle más fácilmente un alcoholismo, primero, y segundo, para que cambie su comportamiento y enlenteciendo su proceso de desarrollo de madurez cerebral y mental normal. Digamos, ya les he hablado, digamos, un poquito del panorama, entonces vamos a ver aquí un poquito más rápido. Pandemia mundial significa que es una epidemia, o sea, una enfermedad que se da a todos los niveles en todo el mundo, y cada vez aumenta más. Lo que cambia a veces de una cultura a otra, de un país a otro, de un sexo a otro, de una religión a otra, es el tipo de adicción o el tipo de sustancia, la vía de administración, la forma como se da la adicción, pero todas las culturas, sin excepción en el mundo, tienen adicciones. Acuérdense que las adicciones no solamente son las drogas, sino que también está el alcohol, también está el cigarrillo, también está los juegos de azar o la ludopatía, también está, hoy en día están empezando a meterse algunos dispositivos electrónicos que son potencialmente adictivos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hoy en día también están muy de moda los mal llamados energizantes, que son realmente bebidas estimulantes y son potencialmente adictivas, ¿cierto? No voy a decir marcas porque creo que todas las tenemos en la cabeza. Muchas de las sustancias para adelgazar, muchos de los mal llamados suplementos nutricionales, muchos de los mal llamados suplementos de gimnasio tienen sustancias como esteroides, estimulantes o sedantes que son potencialmente adictivas. Entonces las adicciones tienen muchas caras y hay muchas posibilidades de uno caer en una adicción. Uno de los mensajes también grandes es, para que nos vaya quedando como en la cabeza, es que muchas personas eligen probar o curiosear, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, con una cosa adictiva, pero nadie elige ser adicto. La adicción siempre es una trampa. Uno se queda atrapado en un laberinto. Porque mucha gente dice, es que usted igual se metió porque usted quería, eso es una cosa suya. Así como usted se metió, sálgase a ver, así es tan berraco. Pues resulta que es que meterse es muy sencillo porque, por ejemplo, casi que todos en una sociedad occidental, más del 80% de la gente ha probado licor, pero se quedan atrapados en la trampa del alcoholismo entre el 10 al 20%, ¿cierto? Entonces hay una serie de características que hacen que uno se quede en esa trampa. Se habla aquí de prevalencia vital en medicina significa como el porcentaje de personas que les va a dar un fenómeno en la vida. Entonces se habla que hasta el 40% de las personas en Colombia de 18 a 65 años han tenido o van a tener un problema mental, dentro de los cuales, o sea, es muy alta la prevalencia o el número de trastornos o alteraciones mentales posibles, dentro de los cuales el consumo de sustancias psicoactivas se hace el 10
¿cierto? Habla del 10% de la población de 18 a 65 años, han tenido o pueden tener una adicción a sustancias psicoactivas. El abuso de alcohol es el trastorno mental o la alteración mental y el comportamiento más frecuente en los hombres de Colombia, y las adicciones son en este momento la quinta causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, y desafortunadamente hay una tendencia a empeorar. O sea, entre el mundo más vamos entrando en el siglo XXI y en la globalización, desafortunadamente vamos consumiendo más sustancias, vamos cayendo más en las adicciones van teniendo más caras, entonces la cosa puede tender a empeorar. El cigarrillo claramente es la primera causa de muerte prevenible en el mundo, pero miren esta cifra, el alcohol es la primera causa de muerte prevenible en América. O sea, el alcohol enferma y mata más personas que el cigarrillo en América, ¿cierto? Miren la conciencia que tenemos ya con cigarrillo, pero para que tengamos esa misma conciencia con el alcohol, yo no sé qué tendrá que pasar. Desafortunadamente hay temas que nos bloquean mucho esa conciencia, como que el alcohol, digamos, paga muchos impuestos. Eso no sé si sea un mito o sea verdad, pues parece ser que es parcialmente cierto. El alcohol como lo hemos tejido como nuestra cultura, ¿cierto? Por ejemplo, alguna bebida alcohólica es la que patrocina la Feria de las Flores, o es uno de los patrocinadores, eso a mí me parece una cosa muy grave, ¿cierto? O sea, digamos que la primera causa de muerte prevenible en América es la patrocinadora de la Feria de las Flores, eso me parece muy grave, ¿cierto? O sea, que pensemos en eso. Es una de las primeras causas de trastornos del sueño, el consumo de licor y sustancias, asociación cada vez más clara con demencia. La demencia no es para nada una gripa, sin mente, o sea, es quedarse uno completamente perdido, sin memoria, que se mira uno al espejo y no sabe uno quién es. Eso a uno, digamos, le puede dar hasta risa, pero imagínense lo dramático que es ver a un ser humano con eso, ¿cierto? En este momento, la tercera causa de demencia en el mundo es el consumo de licor y drogas. La primera es la enfermedad de Alzheimer, la segunda las demencias, las enfermedades vasculares, ya en este momento la tercera en el mundo es el licor y las drogas. Y como van las cosas en el mundo, que estamos empezando a consumir cada vez más tempranamente, estamos consumiendo más masivamente, estamos mezclando incluso drogas, posiblemente en 3 o 4 décadas va a ser la primera causa. Asociación directa de todo tipo de agresiones, muertes violentas y trastornos mentales. Ustedes saben que el licor y drogas están metidos en casi todos los grandes desastres sociales. Les doy algunas cifras de medicina legal de Colombia. 70% de accidentes de tránsito graves hay licor o drogas en la víctima o el victimario. 50% de homicidios hay licor o drogas en la víctima o el victimario. 40% de abuso sexual hay licor o drogas en la víctima o el victimario, ¿cierto? Miren de lo que estamos hablando. Desafortunadamente solo 1 de cada 10 recibieron atención adecuada, o sea, como lo que estábamos hablando ahorita, como desconocemos tanto el tema y a veces juzgamos o prejuzgamos tanto a las personas, terminamos regañando a las personas, maltratándolas, haciéndolas sentir mal, señalándolas, y pensamos que con eso les ayudamos. Realmente lo que estamos haciendo con eso es empeorar la situación, porque entre más angustiado se sienta la persona, entre más culpable se sienta, entre más poca cosa se sienta, pues más va a caer en la adicción para poder escapar de su realidad. Es muy importante asumir un papel humanitario de servicio frente a estos problemas o frente a estas personas. Hablarles un poquito de lo que se llama, les hablaba ahorita, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Hoy en día están de moda el famoso iPhone o los smartphones más bien, los teléfonos inteligentes, que son estos teléfonos que digamos tienen acceso ilimitado a internet, los iPad, los celulares, los computadores personales, etcétera. O sea, como todos estos dispositivos electrónicos que están como de moda y hoy en día casi que se usan, casi todas las personas tienen acceso por lo menos a alguno de estos dispositivos, tienen en común el uso de internet. O sea, primero se empezó a ver, ¿será que es que los dispositivos electrónicos o la tecnología como tal es adictiva? Entonces, después se vio, por investigaciones más avanzadas, que la tecnología es como autolimitada. O sea, ejemplo, usted se compra una guitarra eléctrica muy bonita y usted llega a un momento en que primero la toca todo el día, pero llega un momento en que usted ya se cansa, pues, o se compra, digamos, un carrito de control remoto muy bonito y usted juega con él todo el día, todos los días, por ahí por un mes, pero al mes usted ya lo deja al lado, pues eso como que se autolimita, uno no se vuelve como adicto indefinidamente a eso, pero a las tecnologías que tienen en común el uso de internet, uno sí puede volverse adicto, ¿cierto? Y eso son de las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces en algún momento se dijo, lo adictivo es el internet.
Entonces se habló de la adicción a Internet. Hoy en día eso ya está revaluado porque se ha visto también por estudios más recientes que el Internet como tal no es el problema y no es adictivo. Ejemplo, Google, que es el buscador más común y más usado en Internet en el mundo. Ese buscador, eso no es adictivo, es autolimitado. Todos los que hemos buscado alguna información en Google, estamos buscando, digamos, no sé, alguna cosa científica, alguna cosa personal, alguna foto, llega un momento en que uno se cansa, o sea, eso se autolimita. O por ejemplo YouTube, esa famosa página de videos, uno también llega un momento en que se cansa, a las 2, 3 horas, uno ya no puede con la cabeza ni con los ojos y uno apaga eso y se va, ¿cierto? Entonces el Internet como tal no es el problema, pero entonces sí se ha visto que hay 4 tipos de páginas o 4 tipos de actividades por Internet que sí pueden ser potencialmente adictivas. Los juegos en línea, sobre todo esos juegos que son multijugador interactivos, o sea, usted simultáneamente puede estar jugando, digamos, con 1000 jugadores, dentro de los cuales hay 100 en Japón, 50 en China, 10 en Rusia, 20 en Estados Unidos, 20 en Colombia, 10 en Brasil, etcétera. Como hay cambios de horario, entonces usted se conecta y puede jugar día y noche, o sea, por decir algo, mientras acá es de día, en Japón es de noche y viceversa, entonces usted puede pasar ahí 24 horas seguidas, constantes, incluso se forman equipos, se forma una cosa que se ha visto que es muy peligrosa en psicología y en psiquiatría y en medicina, que se llama como los juegos de rol, o de rol significa como asumir un papel. Entonces yo asumo en el juego un papel o como una personalidad diferente a la que tengo en la vida. Y uno de los grandes peligros es que me puede gustar más mi personalidad virtual que la personalidad que tengo en la vida. Y entonces yo ya no quiero mi vida normal, ya quiero vivir todo el tiempo conectado y todo el tiempo con mi personaje, porque mi personaje tiene todo lo que yo no tengo en vida, etc. Entonces se ha visto que eso es muy adictivo y muy peligroso. Puede incluso llegar a cambiar el comportamiento también. La pornografía en línea, las apuestas en línea y las redes sociales. Hay, digamos, otras candidatas, pero hasta ahora, digamos, como una evidencia más clara con estas 4 tipos de actividades que pueden ser potencialmente adictivas. Algunas definiciones, ya digamos, para centrarnos en las adicciones más comunes, que son el consumo de cigarrillo, licor y drogas, pero ya vimos que no son las únicas que existen. Fármaco sería una definición básica, sería cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas, ¿sí? El medicamento sería esa misma definición, pero con fines terapéuticos, o sea, cualquier sustancia que introducida en un organismo vivo modifica por lo menos una de sus funciones fisiológicas con fines terapéuticos, ¿sí? Droga sería esa misma definición, cualquier sustancia que modifica algún efecto fisiológico, pues con algún proceso fisiológico, pero con efecto psicoactivo, o sea, una sustancia psicoactiva es una sustancia que puede afectar o la percepción o el comportamiento o la regulación emocional o la conciencia. Una sola de estas características que afecte una sustancia se considera psicoactiva. Esas definiciones son importantes porque la discusión se llevó a cabo, digamos, hace 2 o 3 décadas, primero con el cigarrillo, después con el café, por ejemplo, de si la nicotina era o no era una droga, se concluyó que sí. Después que si la cafeína era o no era una droga, se concluyó que también, ¿cierto? Hoy en día cada vez salen incluso un montón de cosas, como les digo, para adelgazar, para terapias, digamos, supuestamente energizantes, para gimnasio. Entonces uno empieza a estudiar, por ejemplo, los esteroides que se usan tanto en el deporte y en los gimnasios también son drogas, también son adictivos y cumplen como psicoactivo. Y para que sea una droga de abuso, esa sustancia se debe poder autoadministrar y debe producir refuerzo positivo o placer, que es un poco lo que hablábamos ahora. Por eso es que uno lo empieza a hacer repetitivamente o compulsivamente. De todo, cuando uno consume una sustancia, yo creo que aquí empezamos ya a entrar mucho más en materia de la frase de las adicciones, cómo identificarlas y tratarlas en el hogar. Entonces, cuando uno consume una sustancia psicoactiva que es potencialmente adictiva, solamente hay 4 posibilidades del consumo, o sea, 4 tipos de estados en el consumo de esa sustancia. Sí, no, digamos que uno no se puede salir de esas 4 definiciones, o de esas 4 posibilidades. Lo que se llama un usador, hablamos por ejemplo un ejemplo con el alcohol, sería una utilización esporádica sin ninguna repercusión, o sea, una persona que se toma solo unos pequeños tragos, muy de vez en cuando, digámoslo, la viejita que se toma unos vinitos, cada que el hijo que está en Canadá la viene a visitar, y la señora no es diabética, no es hipertensa, no tiene depresión, no tiene ningún problema que le contraindique tomarse los vinitos,
nunca se toma más de 3 o 4 vinitos, y el hijo a veces viene en julio, a veces viene en diciembre, hay años en que no puede venir, y si no puede venir la viejita no piensa en comprar el vino por ella misma ni en tomárselo, sino que solo se lo toma en esos momentos. Eso sería un usador de sustancias, no tiene ninguna repercusión en la salud, no hay digamos, ningún problema nocivo en el uso de esa sustancia. Un consumidor habitual ya sería un patrón regular, o sea, ya como que hay un hábito, por decir algo, el que se toma 1 o 2 tragos digamos, con un almuerzo todos los sábados, se toma una copa de vino con un pescado todos los sábados, qué sé yo, pero nunca pasa de 2 copas, porque dentro de lo que se ha investigado en el alcohol es que el consumo no nocivo de alcohol, hasta lo que se sabe hasta ahora, sería lo equivalente a no más de 2 tragos por semana, ¿cierto? No, si uno consume más de eso, termina generando crónicamente problemas en su salud. Y esta persona tampoco tiene nada que lo contraindique tomar licor. Vamos ya entonces para abuso, que ya el abuso o la dependencia ya sí son problemas, digamos, ya son trastornos, ya son enfermedades adictivas que deben buscar ayuda profesional porque ya generan dificultades o problemas en la persona, ya generan altísimo sufrimiento, y la tendencia, si no se hace nada, es que a la persona empeore, digamos, con esos problemas o sufrimientos del consumo. Entonces, cualquier repercusión negativa, una sola, digamos, impacto negativo, una sola consecuencia negativa importante del consumo de sustancias, en este caso el ejemplo que estamos utilizando de alcohol, en la vida con una sola, ya se considera que esa persona tiene problemas y debe buscar ayuda, ¿cierto? Porque a veces la gente piensa que solo de buscar ayuda en adicciones, el que está tomando alcohol puro tiene un costal en el hombro y vive bajo de un puente. Esas personas hoy en día son solamente el 5 al 10% de la gente que tiene adicciones en el mundo, ¿cierto? O sea, la mayoría de las personas que tienen adicciones son personas normales que trabajan, estudian, pero tienen repercusiones importantes con el consumo de la sustancia. Hay 3 variables a considerar: la variable tiempo, la variable control y la variable severidad del impacto, ya para hablar de dependencia, que sería el grado de mayor, digamos, riesgo, de mayor problema con el consumo de sustancias. La variable tiempo es qué tanto tiempo gasta la persona consiguiendo la sustancia, consumiéndola o recuperándose de los efectos. Si gasta más la tercera parte o más de la tercera parte del tiempo de su vida útil o productiva en eso, se considera que tiene problemas y debe buscar ayuda. Una sola variable que tenga la persona ya se considera que tiene el diagnóstico y debe buscar ayuda. La variable control es que tanto es capaz de ejercer el control de la sustancia, o la sustancia es la que ejerce control sobre él. Cuando dice que se va a tomar un trago, se toma solo un trago. Cuando dice que va a tomar vino, toma solo vino. Cuando dice que no va a tomar un mes, es capaz de no tomar un mes, etcétera, o es la sustancia la que empieza a generar el control. Y lo que se ha llamado severidad del impacto negativo. ¿Qué tan grave ha sido ese consumo en la persona? O sea, ¿qué consecuencias importantes ha traído el consumo en la persona? ¿Sí? Si tomando trago, digamos, yo me he estrellado y he lesionado personas, la consecuencia es supremamente grave. Sería menos grave si alguna vez me hicieron alcoholemia, yo iba un poquito prendido y me suspendieron el pase. Las 2 son consecuencias, pero no son iguales de severidad, entonces de pronto no requerirían la misma intensidad de tratamiento las dos posibilidades. Bueno, entonces, ¿cómo las identificaríamos o qué haríamos, digamos, para detectar o sospechar que un hijo o alguien en la familia o alguien cercano puede tener una adicción? Unas ideas generales: las señales varían y dependen del tipo de adicción que se esté desarrollando. Lo más recomendable es una atenta observación de la persona y su comportamiento utilizando el sentido común. Una sola señal no significa nada y es un profesional experto el que debe determinar de qué trastorno se trata, ya que estas señales pueden ser sensibles, pero poco específicas en sí mismas. O sea, hay que tener mucha paciencia, observar mucho a la persona y utilizar, digamos, el seguimiento y el sentido común para uno poder detectar a una persona realmente que esté consumiendo. Estos son señales que le pueden empezar a hacer sospechar a uno que alguien está cayendo en una adicción, o por ejemplo que el hijo de uno está consumiendo marihuana o está consumiendo cocaína o heroína. Desafortunadamente los padres y la familia muchas veces son los últimos en darse cuenta. Cambios poco explicables en la conducta o el comportamiento habitual, cambios en la forma de ser y de relacionarse, cambios en la manera de hablar y de vestir, nuevos grupos sociales o la presencia de amigos con reconocidos problemas de adicción. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esa frase sí que es cierta en la adolescencia, ¿cierto? Si todos los amigos del hijo de uno consumen, le puedo asegurar que el hijo de uno también consume, ¿cierto?
Uno a veces es muy ingenuo, no, es que mi hijo es el único sano, él los cuida a todos, pues eso es una ingenuidad, ¿cierto? Sí. Cambios en la apariencia física o en el peso corporal, mentiras frecuentes, muchas veces sin necesidad, comportamiento agresivo o rebelde sin clara explicación, sudoración excesiva, cambios en la alimentación o en la forma de alimentarse, necesidad de dinero o gastos importantes sin una clara explicación, ausencias o fallas escolares o laborales repetidas sin otra explicación, disminución en el rendimiento académico o laboral, pérdida o desaparición de objetos personales valiosos. Tenía un paciente que le robaban el celular como cada mes, ¿cierto? Era el más de malas pues de la vida. Resulta que con eso estaba financiando la adicción y como al cuarto celular ya la familia puso a pensar, ¿qué pasó aquí? Pues, ¿cierto? Sí. Cambios en el estado de ánimo, problemas repetidos con la autoridad, ya sea de tipo legal, familiar, escolar o laboral, con cualquier tipo de autoridad, eso es característico en las adicciones, pérdida súbita del interés en las actividades habituales, disminución del rendimiento físico. ¿Cómo abordarlas? Entonces, ¿qué hacemos si ya detectamos a alguien o sospechamos algo o ya lo vimos repetidamente llegar borracho o trabado? Entonces, hablar es una manera de ayudar y lo pongo en negrilla, es porque uno a veces piensa que ¿para qué voy a hablar con él? Yo no tengo nada que hablar, me queda muy claro que usted es un vicioso, se sabe que coja su ropita y se va de la casa, pues escúchelo, déle la oportunidad de hablar, de explicarse, dialogue con él, siempre intente la solución dialogada como primera instancia. Se debe intentar entonces diálogo de manera rápida, una vez se tenga la sospecha que puede existir la adicción, buscar el momento y el lugar apropiado, nunca se debe entablar una conversación de estos temas mientras la persona está intoxicada o inmiscuida en la conducta adictiva. Entonces es la mamá que se va para donde los amiguitos, están todos fumando marihuana y ahí le empieza a echar cantaleta delante de los amiguitos, el pelado bien trabado, con pena delante de los amiguitos, pues ahí no estamos haciendo nada, espere que vuelva a la casa, que duerma 2 o 3 días, que descanse y cuando esté en sano juicio y calmado le dice, bueno, venga para acá que vamos a hablar, qué fue lo que usted hizo el sábado, usted con quién estaba, qué estaba haciendo, usted qué ha pensado, etcétera, ¿cierto? Tampoco lo que decíamos, el diálogo en el sitio de la actividad adictiva, es difícil en ocasiones contenerse, pero escoger el momento y lugar puede ser la clave para tener una buena oportunidad de toma de conciencia y de tratamiento. El lenguaje debe ser directo y sencillo, respetuoso, comprensivo y empático. Se deben evitar juicios de valor o peyorativos, o sea, de juicio, usted es un vicioso, usted es un vago, usted es un sinvergüenza, ¿sí? Se recomienda no hablar en caliente, con ánimos o el genio alterados, porque ello generaría más, digamos, encapsulamiento del consumo. Se debe intentar ser muy compasivo, tratar de entender a la persona en su contexto y sus circunstancias. Entender a la adicción que la adicción es una enfermedad que produce mucho sufrimiento, o sea, la persona, como les digo, mucha gente escoge probar drogas o meterse en el alcohol o las drogas, pero nadie escoge ser adicto, uno siempre se queda atrapado. Entonces uno necesita ayuda y necesita que lo escuchen. Puede ser cierto que en la mayoría de los casos alguien se inicia por decisión propia, pero lo que decíamos, ya que el que continuar ahí no siempre es por voluntad propia. ¿Qué hacer entonces? El tratamiento está ideal, si para no recuperarse completamente de las adicciones es abstinencia total y radical de todo lo que sea adictivo, pero dicho sea de paso, casi nunca eso se logra de una, porque eso es muy difícil. Hay una cosa que se llama síndromes de abstinencia, como que el organismo y el cuerpo y el cerebro le piden a uno la droga, como que uno no se halla sin la droga o sin el alcohol, como que incluso uno se puede enfermar por eso. Entonces es muy importante intentar la abstinencia total, pero darle tiempo al tiempo y en lo posible buscar ayuda profesional. Rehabilitar y reeducar al paciente en todos sus comportamientos disfuncionales, todos los posibles déficits, tanto mentales como físicos, objetivos del tratamiento. La investigación ha establecido que las llamadas terapias de choque por sí solas no sirven, o sea, cosas a la brava. Hoy en día todavía quedan rezagos de algunas comunidades que incluso secuestran a los pacientes a la brava y se los llevan y los meten al tratamiento como una cárcel. Eso es secuestro, eso es violar los derechos humanos. En ese tipo de terapias han habido incluso un montón de complicaciones, han habido enfermedades, violaciones, muertes. Eso no es medicina, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de intentar el diálogo o incluso las presiones sanas. Un tratamiento exitoso supone un trabajo de rehabilitación neuropsicológica y neuropsiquiátrica, un poco lo que hablábamos ahorita, es como tratar de rehabilitar el encéfalo o el cerebro, digamos, en todos sus aspectos y lograr que las neuronas se recuperen, que se vuelvan a reconectar. Las neuronas que se pierden pueden volver a nacer, pero necesitan ciertas condiciones adecuadas para hacerlo
Para lograr eso se requiere tiempo, paciencia y entre más ayuda o más, digamos, profesionales tenga el tratamiento, pues mucho mejor. Es de anotar que ciertas terapias confrontativas hacia disciplinas sanas son recomendables, o sea, confrontar a la persona, hacer presiones sanas, como por ejemplo, hombre, no tenés más carros si no te pones en tratamiento, no te vuelvo, digamos, no te compro los tenis nuevos, si no te, ese tipo de presiones son presiones sanas y no estamos hablando de tortura, sino como hacerle ver a la persona que está cometiendo un error y que debe cambiar su comportamiento, pero sin hacerle daño y respetando siempre la dignidad humana. Como cualquier otra enfermedad crónica, deben ser a mediano y largo plazo, se deben realizar por grupos multidisciplinarios, o sea, entre más profesionales haya inmiscuidos ahí, como es una cosa tan compleja y tan difícil, pues mejor. No existe una sola modalidad o un solo tipo de tratamiento que le sirva a todo el mundo, aquí no hay soluciones mágicas, a veces incluso el mismo paciente requiere varios procesos para que realmente salga completamente de las adicciones, y el hecho de que haya fracasado en 3 procesos, mucha gente dice, no, él ya se intentó tratar 3 veces, fue a 3 comunidades, lo echaron de las 3, él ya no tiene remedio. No, se ha visto que en cada proceso, así sea fallido, la persona algo aprendió y se debe seguir intentando hasta que logremos salir de la adicción, porque lo que nos estamos jugando es la salud y la vida. Miren, esto es recobrar como las funciones cerebrales después de un tratamiento completo. El asunto es que estos son imágenes cerebrales que muestran que la función normal del cerebro, ni aún 14 meses después de abstinencia en una persona con adicciones, se ha recuperado completamente, ¿cierto? Estos son estudios que han hecho que las funciones del cerebro sí se van recuperando, pero lentamente. ¿Cómo manejar a un miembro de la familia que se ha rehabilitado? Debe ser tratado como cualquier persona, alguien que ya ha logrado abstinencia, se aconseja que continúe con asesoría o su apoyo a fin de que logre mantener su abstinencia, o sea, ya lleva digamos 1 año, 2 años de abstinencia, entonces que ya no vuelva al tratamiento, no. Lo ideal es que siga como con algunas asesorías, ahí son muy útiles, por ejemplo, los grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, ludópatas anónimos, que todos esos hay en la ciudad de Medellín, son grupos que han ayudado a muchas personas, muy serios, muy organizados, y pueden ayudar a la persona que se sostenga en el largo plazo, porque casi cualquiera logra una abstinencia de un tiempo, de 1 mes, 6 meses, 1 año, pero lo más importante en las adicciones es sostenerse en esa abstinencia. Miren lo triste que toda la noticia que estamos tristes y consternados una gran parte del mundo con este actor Robin Williams, que tuvo un problema de cocaína y alcohol crónico, venía recaído según parece como desde el 2006, después parece como de 20 años o más de abstinencia y no pudo con su vida finalmente. El suicidio es una de las consecuencias más graves asociadas a las adicciones. Dentro de las recomendaciones que dan a la familia es que le ayuden a la persona a mantenerse abstinente, favoreciendo comportamientos y celebraciones libres de conductas adictivas, ayudar a la persona a derribar la idea de que puede volver a realizar la conducta adictiva porque ya recuperó el control. Llevo 5 años abstinente, ¿ya me puedo tomar este trago? No, ningún tiempo de abstinencia lo rehabilita a uno para volver a consumir. Uno sí se puede curar de la adicción a través de la abstinencia total de todas las adicciones. Pero el riesgo de volver a caer existe siempre y va a existir toda la vida, no importa que uno lleve 5, 10, 15 años abstinente. Hay que fortalecer siempre la autovigilancia constante y una vida plena libre de adicciones. La efectividad del tratamiento de la dependencia de las drogas es comparable con el porcentaje de éxito en el tratamiento de otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y el asma. O sea, estos son el porcentaje de recaídas en estas enfermedades. La adicción a las drogas se dice que recae del 40 al 60%, pero en la diabetes tipo 1, los que dependen de insulina, recaen del 30 al 50%, en la hipertensión recaen del 50 al 70% y en el asma del 50 al 70%. O sea, las adicciones sí hay posibilidades de recaída, pero miren que tiene un panorama incluso más esperanzador que otras enfermedades crónicas. Aquí hay un tamizaje, esto es, digamos, ya con esto termino, 4 preguntas que usted las puede hacer en 5 minutos y darse cuenta si tiene un problema de adicciones y se las puede hacer incluso a la persona que usted sospeche que tenga un problema de adicciones. Las respuestas son de sí o no. Si usted responde una sola que sí, no tiene problema. Si responde 2 que sí, ya tiene alto riesgo, o sea, ya se considera una persona de riesgo para tener problema con la adicción. Si responde 3 o 4, se considera que usted debe ser abusador o dependiente y debe buscar ayuda profesional. ¿Alguna vez ha sentido la necesidad de controlar o bajar la cantidad de alcohol o drogas que consume? ¿Alguna vez se ha sentido incómodo porque alguien criticaba su forma de consumir? ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado o culpable por su forma de consumir? ¿O alguna vez se ha tomado usted un trago o ha consumido drogas temprano en la mañana para aliviar los efectos de la resaca de la noche anterior? ¿Qué hacemos entonces? Hoy en día las adicciones
por un montón de luchas gubernamentales y de salud se ha logrado que ya esté en el plan obligatorio de salud. Entonces las EPS deben ofrecer tratamientos para las adicciones, ¿cierto? Hay una línea amiga que la pongo ahí, 444, 4448, otras fundaciones que recomiendo porque las conozco personalmente, pero en Medellín hay más de 30 fundaciones serias, sino que no todas las 30 las conozco. O sea, la recomendación es buscar un centro de tratamiento serio en donde haya profesionales, y si uno no lo conoce, pues irlo a conocer y hacer preguntas a profesionales o expertos en el tema si le recomiendan o no esa comunidad, porque hay comunidades, como les digo, que son de terapia de choque a la antigua y eso no es medicina y eso no es tratamiento. Bueno, muchas gracias, qué pena que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, muchas gracias. Yo pongo mi agüita aquí. ¿De dónde hay? Ok. Y entonces el mío. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De antemano, muchas gracias por este gran compromiso que tienen ustedes con el espacio que les brinda el hospital. Hoy, continuando con el tema que inició José Mario, vamos a hablar de la parte de la familia, la rehabilitación de la familia y el papel que ella tiene con el compromiso con el paciente. Quise denominar esta conferencia como el camino hacia la rehabilitación de la familia, para que todos podamos ver y entender que la familia tiene mucho que hacer por ayudar a ese paciente que necesita tanto de ellos en su proceso de rehabilitación. Vamos a inicialmente definir qué es la familia. Un psiquiatra, terapeuta de familia argentino llamado Minucci nos da una definición que me gusta muchísimo acerca de qué es familia. Definiciones de familia encontramos múltiples definiciones, pero esta engloba lo que hoy en día podría definirse como familia. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, hablamos que la familia es el grupo de personas que comparten un mismo espacio, que viven en un mismo lugar. Esas personas pueden o no tener un vínculo consanguíneo y esas personas se caracterizan porque tienen un ciclo de vida que es abierto, o sea que constantemente a ese grupo de personas están entrando y saliendo nuevos integrantes. Esa familia tiene como característica principal que están todos luchando por obtener un objetivo común. Todos están luchando por unas metas que son muy similares y se caracteriza porque la dificultad que tiene uno de los miembros generalmente influye directa o indirectamente en otros miembros. Entonces vemos cómo al concepto tradicional de familia, donde era papá, mamá e hijos, se ha abierto más la posibilidad de pensar en grupos de personas que comparten un mismo espacio. De hecho, hay múltiples modalidades de familias, familias papá, mamá e hijos, familia con papás que antes tuvieron otra unión, ahora están separados y cada uno trae sus hijos. Entonces vemos cómo, sea cual sea la modalidad de familia, estas pueden ayudar e intervenir en el tratamiento de las adicciones. Todas las familias del mundo atraviesan por una serie de crisis que son características de la etapa del ciclo vital que está viviendo la familia. Algunas se llaman crisis no normativas y otras se llaman crisis normativas. ¿Cuál es la diferencia? Las crisis que son no normativas son aquellas que hacen parte de la vida, que de una u otra manera los miembros de la familia atraviesan sin ninguna repercusión. Ejemplo, matrimonio del primer hijo, ingreso de los hijos pequeños a la guardería, una situación que se vive en familia como por ejemplo la partida de un miembro a otro país a hacer un estudio, pero existen otras crisis mucho más complicadas. Esas crisis generalmente siempre requieren apoyo. Esas crisis hacen parte de la vida cotidiana, pero desajustan la vivencia normal de la familia. Entre esas crisis se consideran, por ejemplo, las adicciones, el suicidio de un miembro de la familia, una separación o un divorcio o la muerte de algún miembro de la familia, lo que genera tanto estrés en la vivencia que la familia necesita buscar una ayuda o un apoyo externo, como es la vivencia de las adicciones. Es una situación que se sale de las manos de la familia para poderla resolver y requiere generalmente el apoyo de un grupo de profesionales. La mayoría de las familias
deben atender en la vida simultáneamente a varias crisis o a varios tipos de estrés. Entonces, puede que concomitantemente en una familia X no exista solo la adicción de uno de los hijos o la adicción del esposo, la adicción de la esposa. Existe paralelamente el suicidio de otro miembro de la familia, el embarazo de un hijo adolescente. Entonces, estas crisis conllevan inherente la necesidad de buscar apoyo o de buscar ayuda. ¿De qué depende que las crisis se resuelvan de una manera exitosa o por el contrario las crisis se vean entorpecidas en el camino del ciclo de la vida de las familias? Depende de que existen en cada grupo familiar unos factores que son personales para salir adelante de las crisis. Vamos a nombrar algunos factores personales que ayudan a las familias a salir de las crisis. Está el nivel intelectual o la capacidad de inteligencia que tienen cada uno de los miembros de la familia. ¿De qué depende la inteligencia? Depende de factores genéticos, depende también de mi parte cultural y social y educativa, de lo que yo haya vivido, de lo que yo haya introyectado de otros familiares, del nivel educativo que haya alcanzado en mi vida, o sea, de los conocimientos. Depende de las habilidades propias que tiene cada miembro de la familia. No todas las personas de las familias tenemos las mismas habilidades para resolver X o Y situación. Podemos ver cómo en las familias dos miembros enfrentados a la misma situación de estrés reaccionan de forma diferente. Cada uno tiene habilidades y estrategias para responder de una u otra manera. La personalidad de cada uno, el estado de salud que tenga cada miembro de la familia hace que él responda de una u otra forma frente a la crisis y la voluntad que tenga para asumir la crisis. Y existen unos factores familiares que influyen directamente con la resolución de esa crisis, en este caso de la adicción, que es el tema que nos convoca. La composición de la familia. No es lo mismo asumir una situación de dificultad en una familia donde en este momento pueden convivir papá, mamá e hijos, que en una familia donde el papá ha migrado a formar otra familia o ha fallecido y la responsabilidad de la situación problema está a cargo de la mamá sola. No es lo mismo cuando se cuenta con el apoyo de la familia extensa, es decir, con abuelos, tíos, primos y demás, que cuando hay un papá solo frente a una situación. Depende de la etapa del ciclo vital en que se está viviendo. No quiere decir que sea menos importante que la persona con el problema de adicción sea el papá de 60 años o el hijo de 12. Es igualmente importante, pero la etapa del ciclo vital lleva consigo unas reacciones familiares que son diferentes y se asumen de manera distinta. Entonces el sufrimiento podría ser mayor si la etapa del ciclo de la vida del miembro de la familia quien padece la adicción es un hijo adolescente, un hijo escolar. Bueno, de la organización, las jerarquías y los límites que establecen las familias en su convivencia tiene mucho que ver también con la forma como asume las dificultades. Las familias que en su convivencia cotidiana tienen como modo de vida unos límites rígidos, poco flexibles, son familias que afrontan este tipo de problema con mucha más dificultad, mucha más angustia y mucho más sufrimiento. Depende también de un recurso muy especial de la familia que en términos terapéuticos lo denominamos la cohesión. La cohesión significa el nivel de afecto, la conexión emocional que tenemos entre los miembros y está demostrado que entre más amor haya, más paciencia, más tolerancia, más respeto y más unión, ese va a ser un recurso en pro de que la familia solucione más fácilmente su dificultad. Hay otro recurso familiar que se llama la adaptabilidad, es la forma como la familia empieza a resolver las situaciones, cómo se tranquiliza, cómo busca ayuda social o cómo busca ayuda en el sector salud, cómo busca otros familiares para que la apoyen. Depende también de la forma en que los papás o los miembros de la familia que tienen mayor jerarquía, que hay algunas familias paisas que su mayor jerarquía está en cabeza de abuelos, la forma como ellos se comuniquen. Y los ingresos y gastos familiares, pues porque tener mayor posibilidad económica desafortunadamente nos da acceso a muchos más recursos, ¿cierto? Que no debería depender de esto, pero así lo es en nuestra sociedad.
Bueno, tenemos también cómo la familia frente a estas crisis desarrolla unas estrategias de afrontamiento. Todas las familias no utilizan las mismas estrategias para afrontar esas dificultades, pero en general lo que proponemos como estrategia de afrontamiento va en la dirección a 4 niveles. El primero es la búsqueda de apoyo social. Para nosotros no es nada malo que una familia que tiene una dificultad se acerque a un conocido, a un amigo, a un familiar con mayor experiencia. No para ser terapeuta, sino para buscar asesoría. Muchos de nuestros pacientes, de los que llegan al hospital, uno les pregunta ¿cómo llegaste acá? Y la referencia fue el hijo de la prima que tenía el mismo problema, la vecina que el esposo tuvo una adicción. Entonces, entrar en contacto con una red de apoyo social es importante para ir encontrando una lucecita para ir resolviendo estas dificultades. Definitivamente, y es para nosotros fundamental en el hospital, la búsqueda de apoyo espiritual. Yo le digo a los pacientes, sea cual sea la religión, doctrina que usted profese, siempre el apoyo espiritual es fundamental. Es como cuando vamos por el río y la barca se va a voltear, necesitamos esa ramita de donde pegarnos. Entonces, para nosotros el trabajo espiritual es muy importante. La búsqueda, sin duda, pues que es lo que hacemos aquí hoy compartiendo con ustedes, que es la búsqueda de apoyo profesional. Como lo decía José Mario, el tratamiento integral es una situación tan difícil de abordar, tan complicada, que requerimos un grupo interdisciplinario de profesionales y empezar a redefinir el problema, a buscar qué pasó, qué podemos hacer, qué alternativas podemos encontrar con esta familia y este paciente que está sufriendo. Esto entonces nos enmarca en el fenómeno de la adicción no como un problema personal, sino como un fenómeno que nos lleva a encontrar un problema familiar. Es entonces la adicción una dificultad que es de toda la familia. Existen entonces, a partir del momento que la familia empieza a conocer que la dificultad existe, una serie de síntomas que empieza a experimentar la familia. Esos síntomas son mucha preocupación, angustia, culpa, estrés, sufrimiento. La familia empieza a cambiar el humor, el clima familiar comienza a tornarse muy pesado, porque ya la relación entre los miembros de la familia empieza a no ser la misma, empieza a haber un grado exagerado de tensión. Pueden haber otros miembros de la familia que empiecen también a experimentar síntomas de tristeza, de angustia y hasta llegar a configurar cuadros de depresión. Hay un sentimiento de rabia, de ira, que no solo es contra el paciente, sino también contra la misma familia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué no a otra familia que de pronto no vivía de la forma como vivíamos nosotros? Esos que vivían más mal, ¿por qué a ellos no les pasó? Y empieza a haber dificultades académicas, sociales y laborales en los miembros de la familia. Todo esto simplemente es síntomas de la familia que se expresan en una angustia por conocer que el miembro, pues la persona del grupo familiar experimenta una adicción. Existen algunos factores de riesgo en las familias para que algunos de los miembros desarrollen una adicción. Es muy importante conocer esto, quienes tienen apenas hijos, están planeando ser papás, tienen hijos en edad escolar, preescolar, mirar que sí se pueden hacer cosas y si evitamos algunos de estos factores de riesgo, quizás podríamos llegar a que en nuestras casas no hubiera una persona con diagnóstico de una adicción. Entonces esos factores de riesgo son la permisividad. Tenemos como un lema y siempre se lo digo a las familias, la educación debe ser moderadamente autoritaria, una palabra absolutamente fácil de acordarse, absolutamente difícil de llevarla a cabo, ¿cierto? Entonces, unos límites que no sean tan rígidos porque ocasionan familias en caos y unos límites que no sean tan flexibles porque de igual manera ocasionan desarrollo de familias en caos. Entonces, unos padres con una crianza moderadamente autoritaria, o sea, límites pero con mucho amor y mucho respeto. Los problemas de comunicación en las familias se convierten, además de lo anterior, en un factor de riesgo para las adicciones. La violencia intrafamiliar en todas sus expresiones, no solamente la violencia física, sino también la violencia verbal.
No tener un referente en casa de norma y autoridad. Los roles en casa deben estar siempre muy definidos. Límites acordados entre papá y mamá, ambos como figura de afecto, pero ambos también como figura de autoridad y disciplina. La presencia de uno de los miembros de la familia con sensación de rechazo o no aceptación. Tener ese miembro de la familia con historia o antecedente de abuso físico y o sexual. Que la familia por alguna razón esté desintegrada. Recordar que si pareja de papá y mamá se separan, dejan de ser pareja, pero jamás dejan de ser papá. Entonces, esas familias donde existe la figura borrosa de papá y mamá en la crianza como figura de afecto y de autoridad, corren el riesgo de que haya uno de los miembros con riesgo de desarrollar una adicción. Falta de adecuada supervisión familiar y que se utilice la sustancia como vía de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que hay familias que en su vida cotidiana, en la comunicación, como decía José ahora, puede que no utilicen la sustancia, sino el alcohol que es socialmente aceptado, desconvoquen al espacio familiar de la comunicación con unos traguitos. Entonces, hoy vamos a hablar, pero venga, entonces el papá saca media o vamos a conversar, pero entonces sacamos una botella de vino. Entonces, utilizar la adicción como vehículo para la comunicación es algo que tiene un impacto negativo. Y algo muy importante es no otorgar el ejemplo con responsabilidad mostrada. Es claro que el impacto que tienen los padres sobre los hijos debe darse todo el tiempo con el ejemplo, no con la palabra. El hijo generalmente no copia de la palabra, copia del ejemplo. Y así como existen unos factores de riesgo, existen una serie y muchísimos factores que se convierten en factores protectores para que en las familias no haya un miembro que desarrolle una adicción. ¿Cuáles son esos factores que nos protegen? Un equilibrio positivo por parte de ambos padres, que la norma, el límite, la disciplina vaya en la misma línea, que papá y mamá no emitan mensajes contrarios todo el tiempo, que el hijo no utilice al papá que más le convenga para darle el permiso, que papá y mamá se pongan siempre de acuerdo para transmitir la disciplina, que haya una percepción por los miembros de la familia muy positiva de lo que es el afecto. Yo no puedo estar dando dobles mensajes todo el tiempo, decirle los quiero, los adoro, los cargo y los contemplo, pero a los 5 minutos frente a una acción que no estoy de acuerdo, entonces la palmada, el puño, el estrujón, el arañetazo. Entonces todo el tiempo el mensaje debe ser percibido como afectivo, así sea un llamado de atención. Importante que haya un equilibrio entre la imposición y la gratificación. Eso para nosotros se llama sistema refuerzo-castigo. Quiere decir que yo todo el tiempo puedo elogiar la conducta positiva del hijo, pero yo también puedo estar haciendo unas anotaciones frente a las cosas que no me gustaron. Entonces, no es importante solo siempre gratificar, ni es importante todo el tiempo castigar o reprimir. Se debe hacer un equilibrio entre ambas cosas. Cabe la cuña que la gratificación no debe ser material. La gratificación es siempre desde el afecto. Las cosas que más gratifican son el abrazo, la palmada, la tocada de la cabeza, la caricia, la jaladita del cachete, ¿cierto? Si quiero gratificar con algo material, debe ser algo pequeño, no los tenis de 150, no la camisa súper costosa, es un bombón, es un helado, es una ida a comer hamburguesa. Entonces es muy importante tener en cuenta ese equilibrio. La honestidad y la democracia, que parten de la formación de los padres, el aprendizaje de la tolerancia y la frustración, o sea, todo el tiempo estarlo entrenando en tener tolerancia también a perder, educación estable siempre y supervisada, y el tiempo compartido en familia, que como pues frase de cajón, no importa la calidad, sino la cantidad de ese tiempo que todo el tiempo compartimos. José pues les hizo un muy buen recuento de cuáles son los signos de alarma que hacen sospechar, ahí los tienen, no los voy a repetir. La idea es tener en cuenta que los signos de alarma no son siempre estos, no son estrictos, depende de la sustancia que la persona esté consumiendo. Entonces la idea es conocer algunas de ellas para ir identificando y de pronto en algún momento llegar a sospechar que uno de los miembros de nuestro grupo familiar tiene problemas de adicción. Bueno,
existe una figura importante en las familias cuando hay algún miembro con diagnóstico de adicción. Esa persona se denomina el coadicto o el codependiente. Entonces, ¿quién es esa figura en una familia? Es esa persona que afectivamente es más cercana a la persona con el diagnóstico de adicción. Esa persona está todo el tiempo involucrada emocionalmente con él. Entonces es la persona que le dice, por ejemplo, hemos escuchado casos, la abuelita, venga mijo, fúmeselo acá, pero no salga a la esquina, yo lo dejo fumar aquí con tal de que no salga. Es la persona que abandona sus sueños, su proyecto de vida por estar ahí. Entonces, lo que sucede con esta persona es que no toma distancia para hacerse a un lado del problema y poder ser más objetiva y ayudar, sino que se engloba o se mete dentro del problema. Su visión del problema es poco objetiva, entonces lo que hace es sobreinvolucrarse con la dificultad. Esa persona termina enferma, esa persona termina cansada, esa persona termina fatigada y realmente no brinda un apoyo al miembro que tiene la adicción. Esa persona no cede en su afán de querer ayudar, pero realmente lo que está haciendo no es una ayuda, sino aumentando la dificultad. Esa persona pone a un lado todo el tiempo sus intereses y sus deseos, no se percibe como agradable y compromete sus valores de integridad para evitar el rechazo de los otros, y todo el tiempo le está insistiendo que haga el tratamiento, y son, por ejemplo, las personas que en determinado momento hasta llevan a la persona con el diagnóstico a una comunidad terapéutica de rehabilitación obligado, porque está primando su deseo, porque está primando su angustia y está primando su tristeza en relación con lo que está pasando. Bueno, esta persona en general tiene mucha dificultad para expresar lo que está sintiendo, vive callada o aislada y terminan perdiendo su trabajo. No son funcionales en el área social y tampoco son funcionales en el área familiar porque se sobreinvolucraron en el problema. Entonces, en las fases de tratamiento o en las etapas del proceso, cuando la familia decide que requiere un apoyo, tenemos que existen 3 etapas: la detección, el abordaje y ya el tratamiento. La detección, el abordaje es cuando se hace en la casa, la mamá conoce que el hijo consume, la esposa conoce que el esposo consume o viceversa. En ese momento, cuando se hace la detección, la persona, el familiar, que obviamente tiene un vínculo afectivo con el otro, empieza a cuidar y a proteger. Cuando cuida y protege, entonces rebluja, esculca, persigue, se desespera, se angustia, no duerme. Sigue el abordaje y ahí sigue estas mismas características de cuidar y proteger. Cuando el paciente ya ingresa a la fase de tratamiento, nosotros proponemos que cuidar y proteger debe quedarse a un lado. ¿Para qué? Para cambiar estas 2 palabras por la palabra acompañar. Entonces, cuando uno acompaña, no cuida, no protege. Cuando uno acompaña, empieza a tomar responsabilidad y empieza a decir, yo acompaño, es tu problema, en este momento tú asumes una responsabilidad, pero yo estoy a tu lado. Yo estoy a tu lado para quererte, para poderte acompañar a las citas, para estar pendiente de lo que necesites, para darte afecto, para hablar contigo, pero no empiezo a sobreinvolucrarme con la dificultad, porque de esa manera, cuando yo esculco, persigo, superviso, interrogo, llamo, saco disculpas por las conductas de él, que él llegó tarde, no, es que no pudo porque no sé qué, realmente no pudo porque estaba drogado, no pudo porque había tomado mucho. Cuando yo empiezo a requisar, a mirar el morral, a levantar la ropa, a meter la mano a la media, a meter la mano al blue jean a ver qué tiene y hasta chuparse en los dedos a ver qué sustancia era la que había en ese blue jean, a tomar decisiones por él y a resolverle el problema, no permito que él tenga la capacidad de mirar qué está pasando y hacerse responsable por su situación. Entonces, a partir de hoy queda una conciencia de que si iniciamos una fase de tratamiento, empezamos a acompañar y dejamos la vigilancia y control para dejarnos de desgastar física y emocionalmente. Cuando nosotros entonces acompañamos, lo que hacemos es que incrementamos en ese individuo, en ese ser de la familia que tanto amamos, la capacidad de exigir para ponerle límites, para ponerle normas, para ponerle disciplina, para que él empiece a actuar o ella empiece a actuar con responsabilidad.
empezamos a estimularlo para que él tenga conciencia de lo que está pasando y le fortalecemos algo muy importante que en ese momento ese ser ha perdido, que es la confianza en sí mismo, de que él puede y que a mi lado, como mamá, como hermana, como tía, como abuela, él va a ser capaz de salir adelante. Y empezamos a evitar frases o comentarios, se los dijo también José Mario ahora, descalificadores. Empezamos a validar lo que él está haciendo. Tú eres capaz, tú puedes, estamos contigo, lo vamos a lograr, vamos a salir adelante, te vamos a acompañar. Es muy importante eso y de la mano evitando los estímulos materiales. Pero yo le puedo dar una frase de cariño, un elogio, una rosa, un helado. Es muy importante que él sienta que estamos valorando su compromiso. El solo hecho de haber ido a un programa de rehabilitación, de aceptar una consulta con un terapeuta, es una ganancia en este largo camino. Cuando acompañamos, damos estímulos afectivos, entonces damos frases positivas, resaltamos en él las cualidades y los valores. Consume, sí, pero tiene una enfermedad, tiene un problema que es una adicción, pero es un gran ser humano, entonces tiene valores. El que consuma no lo hace importante, no lo hace que lo anulemos como ser humano, entonces decirle las fortalezas que tiene. Pintas muy lindo, eres amable, eres respetuoso, cómo eres de cariñoso, en la familia cómo te valoran porque eres humilde, porque eres colaborador, de resaltar todo el tiempo las cualidades. Tenerlo en cuenta en la toma de decisiones, porque empezamos, usted no participe, usted vive trabajo, qué pereza, usted a toda hora huele a trago, gas, esos ojos todos rojos, no. Él tiene la dificultad, pero recordar que siempre hace parte de la familia. Entonces vamos a hacer una torta, venga, participe, vamos a arreglar la cocina entre todos, vamos a hacer el almuerzo del domingo, vamos a organizar una fiesta, venga, ponga usted las bombas. O sea, todo el tiempo él tiene que sentirse importante. Cuando entonces entramos al proceso terapéutico, es importante tener en cuenta que bueno, en el San Vicente, en el Hospital Universitario, existe un programa integral donde participan un toxicólogo, psiquiatra, neumólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo y Elisa como terapeuta familiar. Cuando empezamos entonces con la intervención de familia, nosotros tenemos unos objetivos muy claros, les vamos como a compartir qué se hace en ese espacio y para qué se involucra la familia. Entonces, es importante que el paciente determine si desea o no la participación de su familia. El paciente nombra a quién desea como acudiente y ya nosotros igual también empezamos a determinar a qué miembros de la familia involucramos, quién es importante que vaya, quién es importante que lo acompañe y obviamente si es un menor de edad, nosotros le hablamos de la importancia de involucrar a su grupo familiar primario. Necesitamos que la familia mejore los conocimientos acerca de la enfermedad, que la familia sepa de qué se trata, de que no es un vicio, de que es una adicción, de qué es una enfermedad, cuáles son las características de esa enfermedad. Mejoramos la comunicación de la familia que está absolutamente deteriorada porque vienen de una etapa de crisis y conflicto y empezamos en conjunto a desarrollar estrategias para que la familia pueda empezar a comunicarse de una manera diferente y a resolver los conflictos. De antemano, pues resaltar que no es el terapeuta el que le dice a la familia qué debe hacer, sino que es la familia un vehículo que orienta a la familia para que con los recursos que ella tiene busque nuevamente el cauce que está perdido. Reducimos el aislamiento del paciente, la falta del contacto social, la familia por ende en ocasiones toma distancia y se aísla socialmente por el temor al estigma social que le genera tanta angustia. Reducimos el sentimiento entonces de estigma y potenciamos las habilidades del paciente y la familia para afrontar la ansiedad. Entonces todo el tiempo también estamos valorando en la familia las capacidades que ella tuvo para buscar ayuda, porque el único que sufre no es el paciente, están sufriendo todos. Entonces a la familia también hay que validar el esfuerzo de haber ido, de haber buscado ayuda, de que son capaces, resaltarle las habilidades que tienen para salir de esta dificultad. Todo el tiempo le permitimos a la familia mantener el sentimiento de competencia para que ella afronte con mucha entereza esta dificultad.
Favorecemos, como dijo José Mario ahora, la participación de la familia en grupos de apoyo. Grupos de apoyo hay mucho, hay en el hospital, pero también hay en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, donde esos grupos permiten que la familia tenga un espacio donde encuentre iguales, donde la familia vea que hay muchas personas como ella que tienen la misma dificultad, el mismo sufrimiento, se comparten las estrategias y a partir de ese colectivo de historia pueden surgir nuevas experiencias para las familias, nuevas estrategias para ellas afrontar la dificultad. Y favorecemos el proceso de la humanización en caso de que el paciente requiera pues una estancia hospitalaria. Tenemos en cuenta en los procesos de apoyo a las familias que todas las familias tienen recursos diferentes para salir del problema, que cada familia tiene unas estrategias individuales y como tal el funcionamiento de la familia desde su inteligencia, desde sus recursos y desde su afectivo es diferente. Entonces no existe un modelo único de intervención en la terapia como una cosa mágica, ¿cierto? Como la artritis reumatoidea, cuando uno estudió por allá medicina interna, esto se trata así, así, estos son los medicamentos, control con el internista, reumatólogo cada cuánto tiempo, no. Aquí no hay una pócima mágica, aquí hay un tratamiento que es individual, según cada familia, cada situación y cada recurso familiar. También logramos un equilibrio biológico, psíquico y social, que no solo es en el individuo, sino en toda la familia. Bueno, entonces en la familia tenemos en cuenta variables como quién es esa familia, cuál es el rol de la persona que tiene la adicción. No es lo mismo el abordaje que yo le doy a una familia donde la persona con el problema es el papá, único que trabaja, cabeza de familia, proveedor económico, aparte de eso diabético, hipertenso, ¿cierto? No es lo mismo, depende del rol de la persona con el diagnóstico, la edad de los miembros de la familia. No es igual asumir un trabajo terapéutico de rehabilitación en una familia donde todos son adultos mayores que una familia donde tiene hijos escolares o preescolares, según el sexo, según la gravedad de la enfermedad y según el nivel académico y cultural de todas las personas. Bueno, siempre estamos trabajando en pro de reconocer los logros de la familia, así sean pequeños. Para nosotros, que pasen de el objetivo del programa es abstinencia total y radical, pero para nosotros los pequeños logros son muy importantes y muy significativos. Entonces, igual ustedes como familia, a ese paciente con logros mínimos, todo el tiempo le pueden estar haciendo valoraciones muy positivas. Y es importante que cada miembro de la familia que está participando de un proceso de rehabilitación disponga de 3 momentos, ¿cierto? Porque no es solo el momento de la familia entera, es un momento para uno mismo como familiar, uno mismo como papá, uno mismo como mamá o como hermano, como tío. El tiempo para la relación de 2, es decir, la pareja de esos papás que están sufriendo, ¿cierto? Y el momento para la familia en conjunto, lo que quiere decir que el abordaje no siempre tiene que ser grupal. Hay momentos para que el terapeuta comparta espacio o con todos los miembros, o con 2 de ellos, o solo con los papás, ¿cierto? O sea que a largo plazo se va a beneficiar de la rehabilitación toda la familia. Bueno, hacer interpretaciones objetivas de la situación, o sea, siempre siendo como reevaluando el momento histórico que la familia está viviendo para ser objetivo con lo que nosotros les estamos proponiendo a la familia. Y en los grupos de apoyo, el objetivo básico entonces es la comunicación, el apoyar a los miembros de la familia y tiene algunos beneficios. Incorporar a grupos de la familia le permite mantener la esperanza. Cuando la familia va a un grupo y escucha que la familia Z tiene un hijo que se rehabilitó de una adicción al alcohol, esa familia siente tanto entusiasmo que reconoce la esperanza como también camino de su rehabilitación y favorece una solución de dificultades de forma colectiva. Otras cosas positivas de los grupos de apoyo son que son un canal de comunicación entre la familia y el entorno social, favorece la realización de tareas y actividades para que la familia haga posterior y después de salir del grupo. Hay veces quedan tareas que se deben compartir en el encuentro posterior
y fomentan el apoyo mutuo entre los miembros de la familia, entre parientes, amigos y profesionales, porque hay momentos en que no solo va la familia pues directa al paciente, la familia nuclear, sino que van otros miembros que conocen sobre el problema, introyectan estrategias de manejo y pueden apoyar a la familia en el tratamiento, pues en el proceso, y se crea un sentimiento de universalidad, lo que les decía ahora, no estoy solo, no soy el único, cuento con alguien y me están ayudando. Es importante también que la familia reconozca que hablar del problema es fundamental para poderlo solucionar. Las familias que generalmente tienen más sufrimiento, esto no solo en las adicciones, sino en todas las situaciones conflictivas de la vida cotidiana, son las familias que callan las tristezas. Entonces, siempre hablar de la dificultad, discutir sobre el problema es importante para buscar estrategias de solución. Bueno. Bueno, estar siempre flexibilizando el funcionamiento de la familia, lo que les decía ahora, buscar una forma más asequible de llegar a los miembros de ella, estar siempre pensando qué puedo hacer para innovar, no quedarme con esos límites rígidos y toscos del pasado, sino mirar cómo me puedo mostrar más abierto frente a esta dificultad. Estar constantemente redistribuyendo los roles, ¿cierto? Encontramos familias, papá, mamá e hijos. La mamá fallece hace 10 años, le pregunta uno al hijo, y bueno, y todo esto que tú haces, tus límites, tu disciplina, te lo dijo el papá, lo haces porque quieres, ¿qué pasa? Dijo, no, los límites no han cambiado desde hace 10 años que mi mamá se murió, el papá dice que tengo que seguir haciendo lo mismo. Lo importante es entender, si un miembro de la familia ya no está, entonces los roles se reasignan, si el hijo mayor ya se casó, entonces mirar qué rol se le da al hijo que viene, pero todo el tiempo estar evaluando qué puedo hacer por la estructura de la familia. Bueno. Todo el tiempo es importante estar mostrando el afecto no solo al paciente, sino entre los miembros, porque el estar copiando la afectividad por el ejemplo es fundamental. Es verificar cada momento que cada miembro de la familia tenga claro qué se espera de él, o sea que el abordaje no se hace a la loca, sino que se hace con una meta clara de qué se pretende con el apoyo que se le dar a la familia. Estamos evitando todo el tiempo actitudes sobreprotectoras, qué pesar, pobrecito, no puede, no, es más conveniente no verlo de esa manera, es más conveniente mostrarle que la dificultad va a pasar y que él va a ser capaz. Bueno. Acá vemos una, y es que la vida sexual se ve afectada no solamente en el miembro que tiene la problemática de la adicción, sino en otras personas de la familia. Entonces es importante que también en esos acompañamientos terapéuticos se abra un espacio para que la familia entera pueda hablar de lo que le está pasando, no solo como familia, sino a cada uno de los individuos. Por eso ahora les hice énfasis en que eran importantes 3 momentos, el mío, el de la familia y el de la pareja. Sí, cuando nosotros en un espacio terapéutico compartimos los sentimientos, se crean simplemente fuerzas que pueden acompañar a salir de la dificultad a esa persona que tanto está sufriendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las personas que nos estuvieron viendo por Televid y a quienes nos ven a través de YouTube, y a nuestros asistentes. Aquí nos quedamos después de finalizar esta emisión con las preguntas de ustedes. San Vicente Fundación, Hospital Universitario.